Quiero que veas en el versículo 1, no, mira, versículo 2, lo siento, Romanos 12:2, y habla sobre la voluntad de Dios por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿No es cierto, especialmente cuando eres más joven, cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y no estás seguro y terminas haciendo algo así, con tu Biblia y poniendo tu dedo ahí. ¿Lo has hecho? Por eso te estás riendo. Así que básicamente las personas no están realmente cada día pensando tanto en la voluntad de Dios, pero cuando llegan a una cierta situación donde realmente necesitan una respuesta, ahí es cuando empiezan a tratar este libro, casi como si fuera mágico. Pon tu dedo ahí, o buscando consejo. No hay nada malo en eso, siempre y cuando sea consejo sabio. Pero esto es lo que quiero que veas. En nuestro texto, si estás leyendo la palabra de Dios de portada a portada, de Génesis a Apocalipsis, ¿qué está pasando? If you're reading the Word of God from cover to cover, from Genesis to Revelation, what's happening? Esta renovación de la mente es como que estás cultivando la mente de Cristo, estás cultivando la mente de Dios, estás empezando a entender más y más generalmente y generalmente, y después más y más específicamente quién es Dios, qué es lo que Dios desea. De modo que si eres una persona que constantemente está renovando su mente en la palabra de Dios, vas a conocer la voluntad de Dios. En tantas áreas que en este momento no te son tan claras. Daré un ejemplo. Os recuerdo una de las primeras veces que enseñé en una escuela bíblica. Un joven vino a mí y dijo, tengo una pregunta, hermano Paul. Estoy confundido. No sé cuál es la voluntad de Dios. Yo dije, ok, ¿qué es? Él dice, bueno, una iglesia me ha llamado a ser pastor. ¿En serio? Bueno, eso podría ser maravilloso. Dije, ¿desde cuándo eres cristiano? Oh, desde hace 14 meses. ¿Y qué te dijeron los profesores con los que has hablado aquí? Did the professors you talked to here tell you? Bueno, me dijeron que creen que debería ser pastor en esa iglesia. Yo dije, vuelve a cada uno de esos profesores y diles que yo dije, diles mi nombre, dales mi número de teléfono, que necesitan irse de esta escuela y que no den consejo a nadie hasta que realmente lean la Biblia. Él dijo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que sabes que no es la voluntad de Dios que yo sea pastor de esta iglesia? Yo dije, porque en 1 Timoteo 3 dice, no un recién convertido. Tú eres un convertido nuevo. Veamos el resto de estas cualificaciones. ¿Tienes el resto de estas cualificaciones? Solo tienes una, aspiras ser obispo. Eso es bueno, te faltan todas las demás cualificaciones, así que te puedo decir, con la autoridad de la palabra de Dios, no, no deberías de ser pastor en este momento. Y también puedo decir a esos profesores que están terriblemente equivocados. ¿Lo ves? No necesitaba que algo bajara del cielo, porque ya tengo una palabra segura que ha bajado del cielo. ¿Qué debería hacer en el ministerio? Bueno, en realidad Él te da un montón de mandamientos. Si solo los sigues, no tendrás tiempo para pensar en otras cosas. ¿Lo ves? Entre más que renovemos nuestra mente en la palabra de Dios, más vamos a entender y nos vamos a encontrar haciendo la The voluntad de Dios. more we renew our mind in the Word of God, the more we will simply understand, find ourselves doing the will of God. Ahora quiero que veas algo sobre la voluntad de Dios que es muy importante aquí. Él dice la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. He says, renewing of your mind so that you may prove what the will of God is. Luego continúa describiendo la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ok, ahora, bueno, aquí. La palabra, por supuesto, se puede traducir bueno. También lleva consigo la idea de algo que es saludable, algo que puede ser fructífero, algo que beneficia, que tiene integridad, que infunde salud y fuerza y vitalidad, ¿ok? Entonces, si nos preguntamos, ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Lo debería hacer? Hazte esta primera pregunta. ¿Es bueno? ¿Contribuirá a mi salud espiritual? ¿Contribuirá a mi vitalidad espiritual? ¿Me hará más semejante a Cristo? ¿Me dará fuerzas? Will it contribute to my spiritual health?
Will it contribute to spiritual vitality? Will it make me more like Christ? Will it give me strength? Si no, probablemente no necesitas hacerlo. La siguiente cosa es aceptable y seguramente aprendiste esta semana que no deberíamos preguntarnos si es aceptable a nuestra cultura, porque es aceptable en nuestra cultura matar bebés. Es decir, pues si hay algo que sabemos, no te preocupes por lo que es aceptable para esta cultura oscura y retorcida. Tu pregunta ¿es aceptable para Dios? Porque si no es aceptable para Dios, no necesitamos hacerlo. Y después, ¿es perfecto? Dices, bueno, no hay muchas cosas perfectas en este mundo, hermano Paul. La idea aquí es completa. Déjame darte un ejemplo. And then, is it perfect? You say, well, there's not a lot of perfect in this world, Brother Paul. The idea here is complete. Let me give you an example. Una vez, de hecho, vi casi un avivamiento en Europa del Este con unos 70 pastores. Ellos estaban sobre sus rostros rogando a Dios, quebrantados por su pecado, porque les había enseñado en las Escrituras que no es bíblico ofrecer a tu esposa y a tus hijos como sacrificio a tu ministerio. Que siempre les habían dicho eso, ¿sabes? Esa es la marca de un hombre de Dios. Él descuida a su esposa, descuida a sus hijos, él siempre está ahí fuera, haciendo el trabajo de un evangelista y pastoreando y todo, y les mostré laboriosamente en la Escritura, y Dios realmente movió y quebrantó sus corazones. Pero aquí está una de las cosas que realmente los redargulló. Dije que la voluntad de Dios es perfecta, y les dije, ya les he mostrado que la voluntad de Dios es que tú ministres. Vimos en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, es la voluntad de Dios que tú ministres. Por aquí, en el libro de Efesios y Colosenses y Deuteronomio 6, te he mostrado que es la voluntad de Dios que cuides a tu esposa y a tus hijos, que los instruyas en la Escritura y que estés ahí para ellos. Ahora, en Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Eso significa que si para hacer esto tengo que desobedecer a aquello, no es la voluntad de Dios. Entonces, si me estás diciendo no tengo tiempo para cuidar de mi esposa, no tengo tiempo para cuidar de mis hijos, ¿por qué? Porque tengo que hacer la obra del ministerio. En realidad, estás acusando a Dios de tener una voluntad que es imperfecta. For my children. Why? Because I've got to do the ministry. You are actually accusing God of having a will that is imperfect. Contradictoria. ¿Ves eso? Es la misma manera. Un joven ve a una chica bonita que no es cristiana, o una chica bonita ve a un joven que no es cristiano y se vuelve muy interesada en ese joven. ¿Y qué dice ella? Es la voluntad de Dios que yo lo evangelice. Sí, es la voluntad de Dios que alguien le comparta el evangelio y por lo tanto voy a salir con él. No, no es la voluntad de Dios que salgas con él. Así que estás tratando de cumplir la voluntad de Dios al violar la voluntad de Dios. Si realmente es la voluntad de Dios, no será contradictoria. Eso es lo que realmente es la teología sistemática, enseñar a un joven cómo pensar en una manera no contradictoria, de acuerdo a las Escrituras. Así que esa es la voluntad de Dios. ¿Te prospera espiritualmente? ¿Es aceptable para Dios según lo ha revelado en sus Escrituras? ¿Y está en armonía con todos los demás mandamientos? And is it in harmony with all the other commands?